Bien, hermano, el Día de la Madre se celebró la semana pasada, o esta semana, y el día previo al Día de la Madre fuimos al campamento, mi esposa y yo, y en el camino de tierra nos encontramos un trailer hundido totalmente en el fango, que no había manera de pasar por ese camino. Y yo por mi impaciencia, por mi irresponsabilidad, por mi inmadurez, no tuve la espera porque estaba haciéndose de noche, eran las 5 y pico, iba a ser las 6, y me impacienté y fui por un camino rodeando una circunferencia larga, pero ese camino era fangoso, problemático, dificultoso. Tuve que ponerle la doble al carro toda la distancia. Y al final quedé como este carro que está aquí en esta fotografía, bien anegado, pero con mucho más grave que eso. Se pueden ver, hay un carro atrás. Ahí no había nadie, estaba lleno de árboles así, oscuro, y la noche venía. Y mi compañero de camino no era Silas, sino Juan Marcos, que era Catiusca, Juana Marcos, que entró en pánico y pensó que íbamos a quedar allí anegados, que la noche. Yo en realidad no me preocupé porque mi papá era deportista en eso. Mi papá le gustaba pasar por caminos que nadie pasaba para después nosotros estar cortando ramas y poniendo piedra para salir del trance, y él le encantaba vernos todo lleno de lodo. Y bueno, y yo sabía que de una u otra el Señor iba a ayudarnos, pero ella sí se entró en pánico porque bueno, ese no es su ambiente, no es su ambiente. Lo que la lección me enseña es lo siguiente: uno nunca debe dejar camino real por vereda. Uno nunca debe dejar el camino pavimentado por ir a buscar atajos o el shortcut, ¿no? Buscando la manera de llegar más rápido a un lugar, pero cuidado con esos atajos, que es camino de muerte, camino pantanoso, camino de chiquero de puerco, es lleno de fango y pozo de cenagoso. Y eso fue lo que pasó. Ahora, el apóstol Pedro está señalando la advertencia de los falsos maestros que se desvían del camino de santidad, del camino de la santa palabra de Dios, por enseñando herejías en provecho personal, en provecho de enriquecimiento personal, en servirse de la gente, en hacer que la gente dependa de ellos, no dependan de Dios. Son aguas contaminadas. Y dejar el camino de la vereda de Dios, yo soy el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre sino a través de mí, enseñando las cosas que os he guardado, que yo os he enseñado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si uno se aleja y se separa del camino del Señor, va a un atolladero, va a un lodo cenagoso, donde va a conducirles a la muerte. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, dice Proverbios. Entonces el apóstol está señalando el peligro y la condenación de los falsos maestros, de maestros que solamente procuran el beneficio personal y que quieren aprovecharse de los demás, convertir en mercadería al pueblo de Dios. Y el Señor aquí en esta palabra dice que la temperatura del infierno va a estar mucho más alta para estos falsos profetas y falsos maestros que a los demás. Yo sí pienso absolutamente, y la Biblia lo dice, que hay grados de condenación, y una de la mayor calor del infierno va a ser para los falsos maestros. Y solamente 2 puntos. Ahí está sonando algo como una alarma, ¿no? Bueno, solamente, no es aquí, 2 puntos solamente, 2 puntos. Primer punto es que el falso maestro enseña lo falso, pero con un móvil. ¿Cuál es el motor de la falsa enseñanza? La avaricia. Convertir en beneficio personal la enseñanza bíblica. Vamos a decir, por ejemplo, en el tiempo de la Edad Media, en el tiempo de que estaba haciéndose la Capilla Sixtina en el Vaticano, y hubo mucho lo que se llamaba las indulgencias. Las indulgencias era que si tú ofrendabas bastante o mucho en la construcción de la Capilla Sixtina y todo lo demás, se te bajaban los años en el purgatorio.
eran indulgencias. ¿Y quién podía medir eso? Eso era lo que yo te indulto y te bajo los años en el purgatorio. ¿Quién podía valorar eso? Pero la gente lo ponía y se hizo mucho sobre esa base de que yo te indulto y te bajo los años en el purgatorio. Pero también nosotros los evangélicos también estamos enseñando cosas raras. De por ejemplo la ofrenda. Si yo, Señor, yo te estoy dando $100, quiero 1,000 de vuelta, porque tú dices que vas a sobre bendecirnos, que las ventanas del cielo se van a abrir. Y hay mucha manipulación de este tipo. Y yo quiero que se afirmen bien, porque yo hasta no quise traer un mensaje de la madre, porque yo digo, yo no puede ser que la madre vaya a suplantar la palabra. Ahora mismo yo puedo hablar de la madre bíblicamente, pero la palabra de Dios en esta campanada que está diciéndonos el apóstol Pedro es una advertencia de que estar muy alerta con la lámpara encendida y mirando siempre la claridad del sol, que es la antorcha que alumbra el lugar oscuro, que es la Santa Escritura. Entonces, la motivación de los falsos maestros es la avaricia. Y veamos el texto bíblico. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructivas. ¿Cómo se meten estos falsos maestros? ¿Cómo se meten? Encubiertamente. Sigilosos, son lobos vestidos de ovejas. Introducirán encubiertamente herejías, y la palabra herejía, ¿qué significa? Desviaciones de la sana doctrina, destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató. Negarán al mismo Cristo como dueño de la iglesia y cabeza de la iglesia, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. El Señor va a castigar duramente este asunto, y tenemos que estar claros, absolutamente claros, que esos falsos profetas se van a introducir encubiertamente. Yo sé que hay algunos hermanos que estiman que es innecesario que ellos, viniendo con cartas de recomendación de otras iglesias, de otros países, deberían estar ejerciendo algún tipo de responsabilidad de liderazgo en la iglesia. Pero con toda honestidad yo les digo, yo no sé quién eres tú. Yo no sé qué pata puso ese huevo. Yo tengo que saber cuál es el espíritu y qué es lo que traes tú detrás. Porque como pastor tengo que ser vigilante de que donde hay ovejas hay lobos, donde hay trigo hay cizaña. Siempre va a ser así. Porque el diablo va a ir a dañar y a sembrar cizaña dentro del predio del Señor. Mi hermano Weldon, que está delicado, que lo vi la semana pasada allá en el hospital. Esta semana, no la semana pasada. Mi hermano Weldon tenía un vivero y él se había sembrado tomate. Y yo una tarde los fui a visitar y le dije, Weldon, déjame ayudarte en algo. Déjame limpiarte el vivero de la maleza que tiene. Y comencé a sacar maleza, quería sudar. Y hermano, él tenía sembrado tomate. Y había una maleza igualita al tomate. Si usted siembra caña, va a haber una maleza igualita a la caña. ¿Por qué? Porque el bien y el mal van a estar conjuntamente allí, metidos. ¿Y cuál es la única forma en que tú puedes detectar algo, el malo sobre el bueno? ¿En qué se detecta? Dice Mateo 7, 15, 20. Veamos cómo yo detecto. Mateo 7, versículo 15 al 18. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ¿qué? Ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Lobos rapaces. Yo pregunto si el lobo se puede convertir a Cristo. ¿Se podrá convertir un lobo a Cristo y volverse oveja? Yo digo que absolutamente no. Siempre va a haber lobos queriendo el rebaño del Señor y comiéndoselo y disfrazados de cómo vienen primero, de ovejitas. Ovejitas, pero llegará un momento en que se quitan el antifaz. Y yo quiero ser más rápido que Caperucita Roja identificando al lobo.
No quiero estar tan lenta como pero ¿por qué es el hocico tan grande? ¿A qué? ¿Por qué esos dientes afilados? Pero nunca he sido, digo, pero sí he sido rápido, pero he tenido que, ¿cómo yo me doy cuenta? ¿Cómo me doy cuenta? Cristo me lo dice. Por sus frutos los conoceréis. ¿Por qué un lobo no tiene fruto? Un lobo tiene trastadas. Un lobo quiere destruir, matar y destruir. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos. Pero el árbol malo, ¿cómo da? Da frutos malos. Da frutos malos. Entonces la única forma de identificar, porque si usted se pone a ver una cizaña con un trigo, son igualitas. La única diferencia es el fruto, que la cizaña no tiene fruto. Entonces, va a haber encubiertamente lobos rapaces, falsos maestros, que se van a introducir a escondidas para desviarnos de la sana doctrina. Volviendo a nuestro texto, en Pedro, en 2 de Pedro, versículo 2 ahora, y muchos seguirán sus disoluciones. Muchos van a seguir la mala doctrina y también sé que como ellos no tienen fruto, dice aquí, seguirán sus disoluciones. ¿Qué significa sus disoluciones? Que ellos tienen en la práctica una conducta pecaminosa. No tienen buen testimonio, son un mal testimonio para el mundo. Y la gente va a seguir la mala doctrina junto con la mala conducta. Porque falsa es la doctrina y falsa también es su vida. Por causa de los cuales el camino de la verdad será ¿qué? Blasfemado. Es decir, que la gente va a hablar mal del Cristo por causa del mal testimonio de estos falsos maestros y de seguidores que están siguiendo el falso camino de estos falsos maestros. Ellos están metidos en el lodo, están atascados porque se han desviado de la verdad. Y la razón fundamental de estos falsos maestros está en el versículo 3. Y por avaricia, es decir, por amor al dinero, harán mercadería de vosotros, convertirán el rebaño de Dios en un mercado de aprovechamiento, con palabras fingidas, haciendo disfraces de su palabra. Harán mercadería de vosotros. Sobre los tales, ya de a largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Dios va a castigarlo severamente. Y entonces, hermanos, la avaricia es lo que mueve a estos lobos rapaces, a estos falsos maestros, y siempre estuvo así. Desde el templo de Jerusalén estaban contaminados ya la presencia de esos falsos profetas y falsos maestros. Búsquese ahí en Marcos capítulo 11, versículo 15 al 18. Marcos 11 dice: vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los campistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y le enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho ¿qué? Cueva de ladrones. Es decir, habían convertido el templo en un enriquecimiento ilícito. Ellos comerciaban con las ovejas, con las palomas, con los bueyes, que representaban el sacrificio de los hombres hacia el Señor. Los bueyes, las palomas y las ovejas representaban los espíritus y las almas de los hombres. Y estaban mercadeando con ellos. Si tú traías una oveja del otro lado del mundo y decían: esa no la podemos aceptar, no está limpia. Tenemos esta, la que está limpia. Y era la que estaba sucia, era esa, estaba con la oreja caída, le faltaba un ojo. Esta sí, te compro la tuya. Y ya vuelve y la revendían por allá. Cambiaban, mercadeaban, se aprovechaban de la gente. Y habían convertido el templo ¿en qué? En cueva de ladrones. Siempre los ladrones tienen una cueva, como Alibaba y los 40 ladrones. Y ellos tenían su cueva. Siempre un ladrón tiene un lugar donde va guardando su botín. ¿Dónde estaba el botín? En el propio templo estaba el botín. Sin ningún problema se aprovechaban de la gente.
sin ningún problema, convertían a los demás en mercadería. Líbrenos Dios, Padre mío, de tomar la avaricia entre en el corazón, como entró en el corazón de Judas, que por amor al dinero vendió le puso precio a la cabeza de Cristo. Y Judas era ¿qué? Ladrón. Porque la avaricia es la raíz de todos los males. Entonces los falsos maestros, lo que están, pues, su mirada está puesta en la bolsa. En la bolsa. Y por eso enseñan mal las palabras. La enseñan mal porque cuando la Biblia se enseña bien, dice la Escritura, y conocerán la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. Sin ataduras, sin presiones, sin cadenas. Digo, no. Hay que enseñarla mal para que dependan de mí, no de Dios. Y eso es lo que pasó en Israel. Si buscamos ahí en Marcos, ahí mismo, el capítulo 7, versículo 5, dice, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Por qué está lejos de Dios? Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de Dios. No, mandamientos de hombres. Usted, si uno enseña un mandamiento que no es de Dios y si no mandamiento de hombre, de labios honramos a Dios, pero nuestro corazón está lejos de Él. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Y le decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra ¿qué? Tradición. Hermanos, no quedemos cautivos de tradiciones. Normalmente yo pienso que la tradición es pereza. La tradición es hacer las cosas porque así las hemos hecho siempre. Y ya quedamos así, sin saber. Miren, hermano, la religión significa, la palabra religión, es hacer actos externos para acercarnos a Dios. Ninguna religión es válida porque son actos externos. En la palabra de Dios, Dios llega al hombre y a su palabra, y Dios escribe su tabla en nuestro corazón y cambia nuestro corazón. Y Dios cambia totalmente, externamente nuestra vida. Pero la religión no, la religión es pura apariencia, pura apariencia. Cristo decía allá en el Sermón del Monte que cuando daban ofrenda tocaban trompeta. En este momento fulano de tal está desembolsando tanto de dinero. Pero tú no, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. ¿Ah? Y dice, cuando oréis, háganlo como en secreto, en tu cuarto, porque estos que eran más bien que ganaban el Oscar en actuación, cuando te tocaba orar, oraban, caminaban, la hora de oración, y estaban en el mercado público. Y la gente decía, qué santidad, pero no oraban en secreto. Era puro, ¿qué? Publicidad, pura propaganda. Y así lo ayuno, el ayuno también. El ayuno, cuando no ayunaban, oye hermano, ¿qué le pasa? Que tiene la barba y usted está como, no, es que estoy en ayuno. Y hoy, ¿qué dice el Señor? Cuando tú ayunes, ayuna para el Señor. Rasúrate, lávate la cara, peínate bien, pero que no sepa la gente que estás ayunando. ¿Y usted cree que entre nosotros no se da publicidad también a lo de la ofrenda, lo del ayuno, lo de la oración? Oye, hermano, usted qué bonito. Una vez que un hermano llegó a una reunión de oración, el hermano, un discurso ahí, y después digo, oye, hermano, usted ora bonito. Digo, no, eso que estoy fuera de práctica. Miren, hermano, les digo algo. La religión se enfoca en lo externo, en lo que la gente ve. En lo que la gente ve, no en el corazón. Y eso es lo que está diciendo el Señor.
hablando de las manos, de que no sé qué, se lavan las manos para que uno comer, y hasta la fecha el judío está muy bueno lavarse las manos, hasta el codo, como los médicos. Los judíos se lavan las manos hasta el codo. Y una buena tradición higiénica, pero no tiene que ver espiritualmente. Higiénica está bien. Y volviendo a nuestro texto de Marcos, en Marcos 7, ¿no? Versículo 7, versículo, a ver, un momentito, 10. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra ¿qué? Tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Y eso de que todo era, Señor, yo soy rabino, o yo soy pastor, y todo lo que yo gano y todo lo que yo soy es para mi Señor. Lo siento, mamá, no puedo enviarte a un supermercado porque todo me pertenece al Señor. Mentira. Era una forma de zafarse de cargar a su papá y a su mamá, invalidando el mandamiento de Dios. Entonces, este falso maestro, por amor al dinero, introduce doctrinas que no tienen que ver nada con las cosas del Señor, y a la vez esclavizan a la gente en beneficio ¿qué? Personal, en beneficio personal. Es lo que dice aquí. Vamos a leer directamente el versículo 18 de Marcos 7. Él les dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino entra ¿dónde? En el vientre y sale a la letrina. Esto decía siendo limpios todos los alimentos. El Señor ha diseñado el aparato digestivo para purificar los alimentos. Y a veces bueno los purgantes para sacar lo que no sale del todo. O sea que ya nadie usa purgante. El aceite castor pero es la mejor forma de poder desintoxicar rápidamente el sistema. El Señor dice que uno se limpia porque todo queda en la letrina. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque dentro del corazón del hombre, de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Esto sí es un cambio radical, que Dios cambia el corazón. Pero el religioso o los falsos maestros se enfocan en el ritual. Por ejemplo, los islámicos dicen que todos los que estamos aquí sentados somos contaminados, estamos contaminados. ¿Por qué estamos contaminados? Porque ahora en Navidad comemos jamón, y si no también tocino, o si no, bacon, pues. Entonces, todos nosotros estamos inmundos para ellos porque comen puerco. Pero Cristo, y uno se lo dice yo mismo, digo acá, no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca lo que contamina al hombre. Y del dentro del corazón sale la soberbia. Tienes que aprenderte ese texto de memoria para hablar con ellos. Porque lo primero que te van a decir es que cuando te ven un jamón en tu cara. Eres un puerco inmundo, separado, impío, infiel. ¿Ah? Entonces digo, vea, ¿qué dijo Cristo? No es lo que entra, sino lo que sale del corazón. Y ahí está la diferencia en una religión de un estilo de vida cambiado por el poder del Espíritu Santo y del Señor y de su Evangelio. Entonces estos falsos profetas se enfocan en lo externo, en la apariencia. Son sepulcros blanqueados, pero por dentro son ¿qué? Huesos secos. El apóstol Pablo advierte que después que él salía de su rebaño iban a entrar lobos rapaces
al rebaño del Señor. En el capítulo 20 de Hechos, versículo 29 al 33, Hechos 20, 29, dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿qué? Lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. ¿Cuándo entra el lobo? Cuando no hay pastor. Mientras que el pastor esté parado con el rebaño y su perro, el lobo no llega. Por eso que el pastorado implica vigilancia. Estar mirando siempre por dónde entra el lobo. Entonces, si el pastor está atento y vigilante, no entra el lobo. Pero dice: después de mi partida entrarán al rebaño lobos rapaces. La pregunta es: ¿de dónde vienen esos lobos? Dice el verso 30, 20-30: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿De dónde salen los lobos? ¿De dónde? De vosotros mismos, de adentro. Yo no puedo pensar como pastor, como un Boy Scout, que yo tengo todas las ovejas aquí. Qué belleza. Y no veo a nadie con cola de lobo. Sería un idiota si pensara eso. Yo todos los veo como ovejas. Gloria a Dios. Me he tenido mis encuentros con los lobos. Los he tenido. Y son parte de la historia. Y siempre va a ser. Siempre va a ser así. Pero sería muy tonto pensar que de aquí mismo no salgan los lobos. ¿Pero dónde van a aparecer? Cuando no hay un pastorado en la buena enseñanza, en la sana enseñanza. Porque si enseñar la palabra de Dios es dar el pasto nutriente suficiente para vitaminar y nutrir al rebaño del Señor. Y dice el apóstol: ¿cuál sería el remedio si él se va? Si él dice que se va y van a entrar los lobos, ¿qué puede hacer la iglesia? Aquí lo dice: por tanto, si me voy y van a entrar, velad acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. ¿Cuál es la única forma y garantía de que no entran los lobos? La palabra del Señor, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. La única forma de contrarrestar la entrada de los lobos es que haya palabra de Dios. Y si en los posteriores tiempos en lo que va a abundar van a ser la mala enseñanza, entonces hay que tener más celo con relación a eso. Dice: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Miren lo que dice Pablo: nunca pensó en el bolsillo de nadie. No había el pecado de la codicia ni el pecado de la avaricia en el apóstol San Pablo. Entonces, ¿qué debo saber? Debo saber que va a haber, que va a estar ropaje de piedad y que tenemos que estar alertas en todo momento, porque para que no se manifieste la mala enseñanza. Y en segundo lugar, Dios condena. Primero dije que la razón, el móvil del falso profeta es la avaricia, el amor al dinero. Pero déjame decirte algo: la condena que viene sobre el falso y malvado es bien grande. El Señor va a aumentar el horno de fuego en el infierno un poco más para el falso profeta y el falso maestro. Ahí se va a sentir, yo sí creo que hay grado de calentura en el infierno, y una de estas va a tener el falso maestro, el falso profeta. No jueguen con las cosas del Señor. No podemos jugar con él. Y veamos la parte de la condenación. Dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Dios no perdonó. Una vez se rebeló Lucero y levantó a los ángeles, que se levantaron a dar un golpe de estado al Señor, porque él creía en la alternatividad del poder, porque tú siempre tienes que ser el rey. Yo quiero ocupar tu trono. Y levanta las tropas y él quiere hacer un golpe de estado fallido.
Y todavía lo pretende hasta la fecha, porque lo que el diablo quiere es el trono de Dios. Eso es todo lo que es asunto. No es que si le aumentan el sueldo a usted o no. Eso ya son tonterías. El plan mayor es el trono de Dios. Y si Dios arrojó a los ángeles que se levantaron contra su trono y los echó de ahí, no va a perdonar tampoco a los falsos maestros y profetas que le tuercen y le cambian el contenido a la Santa Escritura. Tampoco perdonó, dice el verso que sigue, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. El otro caso que menciona es que en los tiempos de Noé, usted piensa que hay maldad ahora, sí hay maldad, pero en el tiempo de Noé había tanta maldad como ahora, cuidado hasta más. La violencia de la gente era terrible. Ahora hay maldad y se va a multiplicar la maldad. Pero hay un momento, en el caso de Noé, la generación de Noé, ¿qué tanta maldad había? Yo quiero que hagamos un tour a Génesis 6 para ver el grado de maldad que colmó al Señor. Génesis 6, 5 al 8. Génesis 6, 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y lea ahora el versículo 11 al 13. El versículo 11 dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de ¿qué? De violencia. En estos tiempos, hermano, como está la juventud influida por la droga, ¿qué tan fácilmente se mata a un hombre? No solamente les basta robar, sino matar también. Y cada día la violencia va a ir en incremento. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. El mundo entero en ese tiempo, usted piense que no había civilización en aquella época, andaban en los tiempos de picapiedra. Había gente avanzada, y el Señor los quitó, los barrió, los destruyó la violencia. Eran millones contra el Señor en una rebelión como los ángeles, y el juego del partido terminó 8-0 a favor del Señor, pues salvaron 8. 8 se salvaron dentro del arca, y el arca representa la salvación. Nosotros estamos en el arca, siempre lo digo y lo repito. Hermanos, conténtese con su hermano. Usted está en el arca gracias a Cristo. No importa la hediondez de algunos no cargamos los animales del arca, pero a veces algunos hermanos también, no importa, porque usted también tiene su hedor. Pero estamos en el arca, estamos conviviendo con nosotros mismos, y ¿cuántas veces tenemos que perdonarnos? 70 veces 7, pero estamos en el arca del Señor. Pero el Señor, rácate, salvó a Noé, y siempre hace lo mismo. Cada vez que hay juicio sobre la tierra, Él retira a su familia primero. Él saca a Noé y su familia. Cuando vienen las 2 bombas atómicas contra Sodoma y Gomorra, que era fuego y azufre, por la libertinaje sexual que había dentro de esa ciudad, que desde el más viejo hasta el más jovencito estaba corrompido, ¿qué hizo el Señor? Sacó primero a Lot y su familia. Cuando los americanos van a intervenir en una acción militar, ¿qué hacen primero ellos? Vienen con su helicóptero y se llevan a su familia, y después ¡bum, bum, bum, bum! Viene la bomba. El Señor hace lo mismo, y cuando venga el rapto de la iglesia, el Señor se lleva a su iglesia, a su novia, que se va a hacer su futura esposa, y después vienen los juicios sobre la tierra. Pero nosotros Él no va a permitir que su novia sufra los juicios que le corresponden al mundo.
Nadie dice amén a eso. Ay, hombre. Y dice el verso 6 de nuestro texto de Pedro, según de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza. Eso fue Hiroshima y Nagasaki, hermano. Quedó en ceniza. Peor, y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, porque esa es el retrato de todo lo que estamos viviendo actualmente. Mírese en ese espejo, porque Cristo va a venir como en los tiempos de Noé y como en los tiempos de Lot. Y dice el verso 7, y libró al justo Lot, otra vez. Dios saca su familia primero y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados. ¿Qué significa nefanda? La repugnante conducta de los malvados. Porque desde el más viejo hasta el más chiquito querían tener intimidad con los ángeles que estaban llegando a Sodoma y a Gomorra. Porque este justo que moraba entre ellos, Lot, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Es decir, que Lot estaba perturbado de verle la maldad abierta de estos habitantes de Sodoma y Gomorra. Y sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. El Señor va a apretar una condenación a aquellos que se apartan de sus santos caminos. Cada uno de nosotros vivió en su época. Lamentablemente venimos a Cristo la mayoría arrepentidos por nuestro mal camino de muerte que llevábamos, pero llegamos a los pies del Señor. Y el sendero va a ser claro si la luz está encendida, si verdaderamente estamos encendidos. La plaga de una mala enseñanza trae una repercusión tremenda. El Islam es más peligroso 100 veces más que el comunismo. El marxismo ha hecho una influencia muy negativa en toda América Latina, sobre la base de un ateísmo. Aparte de la brujería, la santería y toda la basura del diabólica que hay. Pero todo eso tiene su paga, su condena. Hermano, estamos viviendo tiempos de contaminación. Estamos viviendo tiempos como en la iglesia de la Odisea, que no era ni fría. Los que dicen ser creyentes, una gran mayoría son tibios. Porque no eres ni frío ni caliente. ¿De qué? Te vomitaré de mi boca. La tibieza es tan grande que están adormitados. En muchas partes de los Estados Unidos la gente no lleva ni Biblia porque le ponen la Biblia en la pantalla, porque tienen la pereza y falta ver si encuentran el libro. Porque hay tibieza de corazón. Tenemos que, el reto de nosotros, el desafío de nosotros, es vivir en los tiempos de la Odisea, que es una iglesia tibia, con el calor de la iglesia de Filadelfia, que has guardado mi palabra y no has negado mi fe, y por eso te abriré una puerta que nadie puede cerrar. Ese es el reto de vivir en tiempo de contaminación, porque dice la Biblia que en los postreros días se levantarán falsos profetas y falsos maestros, y la gente tendrá comezón de oír y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y que van a enseñar fábulas a la gente y no palabra de Dios. Y ese tiempo es ahora mismo. Ahora mismo. Por eso no prediqué el día de la madre. Porque esto era más urgente, seguir con el tono que tiene el apóstol Pedro de estos postreros tiempos. Y solamente eran esos dos consejos. Primero, que el falso maestro lo va a hacer por avaricia, para sacarle la plata a la gente. Pero también que sepan todos que el que se aparte y se desvía de la Santa Escritura va a tener una doble condenación. Y solamente a manera de aplicación. Hermanos, recuerda esto, la mala enseñanza tiene como móvil la avaricia.
el amor al dinero. ¿Ustedes se acuerdan en los tiempos del oeste, en las películas de vaqueros, que estaba aquel hombre que vendía elixir en los pueblos? Y se vendía el jarabe, ese jarabe, oye, curaba todo, ¿no? Y ahora en nuestros tiempos sigue lo mismo. El noni, por ejemplo, cura desde la calvicie, curaba de la calvicie hasta el cáncer. Eso era una cosa increíble. Y después ahora dicen que la moringa es lo mismo. No, hasta Fidel Castro que tuvo moringa y se murió. Y ahí estamos ahí con el elixir de todo. Pero hermano, eso es terrible. Pero también nosotros, los evangélicos, también estamos de alguna forma también contaminando la Sagrada Escritura. Y digo lo de la ofrenda porque la prosperidad, la teología de la prosperidad es dando. Si yo te doy, Señor, tú me vas a dar a mí. La adoración a través de la ofrenda es espontánea. Dios ama al dador alegre. El dador alegre está dando, no está diciendo, Señor, te estoy dando 100, quiero 1000 de vuelta. No es dando y dando. Él está dando en amor al Señor de lo mucho que recibe de Él. Es una correspondencia y de conforme a lo que haya que prosperado. No es un pacto. Digo, ¿qué hace un pacto de dar $1000 por mes? Conta, pero ya recibe la adoración, hermano, recibe la bendición. Y yo resulta que no tengo ni para pagar la casa y me comprometo a pagar un pacto y tengo que pedir prestado para poder cumplir la ofrenda. Eso no es bíblico. La Biblia dice que uno da conforme haya que prosperado, no va a pedir préstamo para poder dar. Y yo te digo algo, hay muchas cosas que no están bien en nuestro contexto, y no estoy diciendo algo por criticar a alguien, sino que tenemos que estar alerta, que tenemos que volver a la Escritura como es, sana. Es una escritura libre, una escritura que no lleva ningún tipo de aditamento, no es comida chatarra, hermano. Y por eso que el elixir, y ha habido o no ha habido enriquecimiento con los elixires. Por ejemplo, ahí en ese programa de Don Francisco, que había años atrás, él tenía disque una pulsera magnética, ¿te acuerdas que? La pulsera magnética no sé ni cuánto valía. Miles de dólares que se compraron porque es una pulsera que chupa lo malo. Se queda aquí lo malo, porque no te llega a ti, Quedó ahí, chum, la pulsera era como una especie de campo magnético. Y tú caminabas y cualquiera no te podía echar ni un maleficio, ni nada de brujería, ni... La pulsera entraba y chupaba ese asunto. ¿Cuántos medallones, ¿cómo se llama? Pulseras se vendieron. Mire, oye, yo estoy ahí practicando inglés con ese de Duolingo, se llama. Duolingo, ¿no? Y ahí me pongo a inscribir, bueno, de ahí aunque sea algo para Survivor. Y entonces, ponen hasta propaganda. Compra el amuleto, el collar de amuleto de la buena tía. ¿Pero qué es esto? Ahora yo pregunto, ¿cuántos tontos no quieren saber de Cristo, pero creen en el horóscopo? No, eso es una brujería. Eso es fanatismo. Pero yo soy Escorpión. Hay que ser más tonto, hay que tener más fe para creer en el Cáncer, Virgo, Piscis, Escorpión y esas cosas que en Cristo. Con tanta evidencia bíblica, ellos creen más en la mentira del diablo. ¿Y cuál es el punto? El punto es no conocer la Escritura. Es ocultarle la Biblia a la gente para convertirlos en ¿qué? En manipulables y aprovechados. Y cuando se oculta la Biblia, yo hago contigo lo que me da la gana. Ya tú estás en mis manos. Y la gente cree absolutamente. Cuando hay un líder y cuando la persona quiere buscar a Dios, lo hace con sinceridad y se puede dejar llevar. Y si alguien ustedes creyeran en mí, y espero que no crea en mí, sino en la Escritura, y que yo por lo menos tengo la sinceridad de llevarlo a la Escritura. Pero si yo no tuviera la Escritura, yo dijera, hermanos, debajo del puente de las Américas, eso de las 6 de la tarde, hay una unción. Y se siente el Espíritu. Ponte ahí abajo para que tú veas cómo viene cayendo. Oye, sale la gente a buscar eso allá.
¿Es o no? ¿Es o no? Pero yo no puedo hacer eso. Yo lo único que le puedo decir es lo siguiente. Yo nunca voy a decir, Dios me dice que te dijera, porque eso ya me convierto en el oráculo. ¿Qué dice el Señor para mí? Dios me dijo que te dijera a ti. No, yo no voy a decir nunca. Dios dice en su palabra, para evitar una intermediación donde yo soy el puente para llegar a Dios. Cuidado con eso, que eso es clero. Entonces él tiene acceso directo al trono de Dios a través de Cristo, porque tiene el Espíritu Santo y fue sellado cuando recibió al Señor en su corazón. Y por tanto no necesita ninguna influencia o una palanca. Digo, no, ora con ese pastor que tiene un don de sanidad cuando hace así. No, señor. No, señor. Eso se llama nicolaitas. ¿Qué significa nicolaitas? Los que toman el timón de la gente. Los nicolaitas, la palabra Nicolao, que hay por ahí un presidente que se llama igual, se llama timón. Tomo el control de las cosas. Hermanos, bendito sea Jesucristo, que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. No sé qué tiempo tenga yo aquí en la tierra, vivo terrenalmente, pero sí quisiera dejar por lo menos la herencia espiritual de que la palabra, la única autoridad que existe es la palabra de Dios abierta en la iglesia. Esa es la única autoridad.